y una noción de la realidad extraordinaria. Y cada palabra, cada frase la lleva adelante y la destaca con una paz pocas veces vista. Me estoy refiriendo a Santiago Kovadlov. Él es filósofo, es ensayista, es poeta y en estos momentos tenemos el placer de presentarlo entre nosotros. ¿Cómo le va, Kovadlov? Silvio Sacomani lo saluda, un placer. ¿Cómo está usted, Sacomani? Buenas tardes, un gusto conversar con usted. Placer enorme. La primera consulta que quiero hacerle tiene que ver con el humor social, en líneas generales, en la República Argentina. ¿Con qué palabra describiría la sensación del pueblo argentino en torno a una emoción o a un sentimiento? Mire, generalizar es peligroso porque uno tiende a abarcar o aspira a abarcar en un concepto único una infinidad de matices. Yo guardaría cierta cautela ante la posibilidad de uniformar ese humor social en un intento único o hegemónico de definición. Lo que sí alcanzo a advertir son rasgos, configuraciones, una diversidad de configuraciones que me permiten asomarme, no sin cautela, como digo, a tres rasgos distintivos de lo que yo llamaría con usted el humor social argentino. Uno de ellos es el escepticismo. El escepticismo es el certificado de defunción de la esperanza y está vigente allí donde la política ha perdido toda credibilidad como recurso de reparación social con respecto al padecimiento de cualquier índole que pueda afectar a la sociedad. El escepticismo está extendido, entonces allí donde al no esperar ya nada de la política, tampoco se espera nada. La vida aparece en esta instancia inscrita en una duración sin expectativas, en una propensión a hacer de cada minuto el único espacio posible de la vida presente, y abolido el horizonte del porvenir, la vida se convierte en una sombra, y esto es un sentimiento que predomina donde reina la pobreza, que impide contar con el pan indispensable, la seguridad, que impide creer que la propia vida representa un valor social, el estudio, donde se sienten y advierten cerradas todas las puertas del porvenir para los hijos. Junto al escepticismo, rescataría yo tenuemente el perfil de otras dos vivencias de ese humor social. Una es la desesperación. En la desesperación, a diferencia de lo que ocurre en el escepticismo, predomina una vivencia de indignación. En la desesperación hay indignación, no hay resignación, hay un sentimiento de impotencia que va unido a una necesidad de rebelión frente a lo que pasa, aunque no se sepa cómo encauzarla. Por lo tanto, hay protesta, se hace oír la voz del dolor, se hace oír la voz de la falta de estímulo que se recibe, pero a la que se responde con la contundencia de quien no está dispuesto a escribir su propio certificado de defunción. Esta desesperación muchas veces se vuelca hacia el campo del rencor y vemos brotar en el escenario político entonces fuerzas capaces de capitalizar la desesperación y el rencor, promoviendo liderazgos que, no pudiendo presentar una evolución programática y racional en dirección al saneamiento de la política, proponen el apocalipsis de la política, es decir, terminar con una política y redimir
al pueblo argentino a través de soluciones mucho más vociferadas que explicitadas, pero que logran encauzar esta desesperación de la que antes le hablaba. Y por último le diría yo que es posible acceder a un tercer perfil de este humor colectivo, que es justamente el de la expectativa, Este es el sentimiento que prepondera allí donde la política no ha sido destituida ni negada como recurso de reparación, pero donde se distingue muy bien lo que podríamos llamar política de perduración de mecanismos ya conocidos, de la política entendida como la de un cambio fundamental que reconcilie, este sería su rasgo distintivo, que reconcilie al poder con la ley. Aquí están depositadas las expectativas, para mí, mayoritarias de la oposición actual. Porque sin tener la certeza de que será posible llegar a donde se quiera a través de un cambio indispensable, sí existe la convicción de que no se puede seguir donde se está si queremos que la política recupere dignidad, y al mismo tiempo que vale la pena correr el riesgo, todos los riesgos, para reconciliar a la acción social y política con la Constitución Nacional. Ahora, doctor Kovadlov, a través de estos tres enfoques en relación al humor social que usted destacó, escepticismo, desesperación, expectativa, todo esto tiene que ver, me da la impresión, corríjame si me equivoco, por favor, y quiero conocer obviamente su mirada al respecto, con la desconexión que hay entre la clase política, así que me parece la verdadera grieta, y los ciudadanos de a pie. Bueno, nuevamente le diría lo siguiente: si uno advierte las oscilaciones que presentan las encuestas que periódicamente se realizan sobre los pareceres de la opinión pública, yo le diría que el caudal de gente que se siente representada por algunos de esos liderazgos tiende a crecer, mientras que en otros sectores justamente la apatía, la indiferencia, el escepticismo, como antes decíamos, muestran que esas figuras cuyos liderazgos momentáneos no son los liderazgos definitivos que van a brindar las PASO, no alcanzan a volverse francamente representativas. Por ejemplo, vea usted el estatismo, el empantanamiento que caracteriza la intención de voto que recae sobre la actual vicepresidenta de la República. Es una candidatura o una figura de referencia que no logra ensanchar el campo de su credibilidad política sin que esto signifique que no cuente con un caudal significativo, pero desde hace mucho tiempo no logra ampliarlo. Otros candidatos que iniciaron su camino con un bajísimo nivel de representación social, hoy son figuras ineludibles a la hora de evaluar los protagonismos en el campo de la política, y esto revelaría que se los encuentra representativos de sus vivencias, ya sea de la desesperación, como antes decía, o de una expectativa rencorosa de poner fin a todo lo que se estima dañino. Es el caso de Milei. Y por último le diría que yo veo crecer de una manera notable la figura de Patricia Bullrich en el campo de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, sin que eso implique que otros candidatos no recauden también favoritismos. Ahora,
tenemos que tener muy en cuenta a todos aquellos que no participan de este tipo de encuestas, ni que se muestran predispuestos a emitir una opinión al respecto, porque, como decía antes, dominados por el escepticismo, descreen del porvenir de todos y de los propios. Está claro. Ahora, el populismo, según mi entender, ha tenido un rol fundamental en la aniquilación de la educación en la República Argentina. Esta aniquilación, este plan macabro según mi mirada, no sé si está alineado conmigo en torno a lo que sostengo, a raíz de este plan, ¿sí?, para destruir la educación. ¿Es adrede? ¿Sí? ¿Hay dolo? ¿Hay incompetencia? Bueno, en primer término, me parece a mí que es interesante subrayar, a riesgo de equivocarme, claro, pero para cambiar idea, subrayar que el kirchnerismo tiene como misión, aún hoy, tiene como misión consumar la extinción de la República. La extinción de la República fue un proyecto que se llevó a cabo a través de dos vías. Ahora estamos celebrando los 40 años del retorno a la democracia. El primer proyecto de extinción republicana lo llevó a cabo el proceso de reorganización nacional, tratando de instaurar un modelo de organización del país que, en nombre de la vida democrática y constitucional, nos privaba de la vida democrática e institucional y aspiraba incluso, a través de algunos de los que fueron sus representantes, a perpetuarse en el poder, adoptando la idolatría de la violencia como recurso represivo de los otros idólatras de la violencia, que eran los guerrilleros. Entonces allí comienza el proceso de desarticulación plena de la República, en la confluencia entre el terrorismo de Estado y el terrorismo a secas. Allí comienza. Entonces, más allá, y aquí hay que hacer salvedades muy importantes, porque sin duda alguna, la represión que ulteriormente cae sobre las Fuerzas Armadas no recae sobre la guerrilla, y de ese modo se cometen injusticias brutales con infinidad de militares que, sin haber participado en las políticas de terrorismo de Estado, supieron sí defender el país de la amenaza guerrillera. Exacto, sí. Pero más allá entonces de esto, ¿qué tenemos después? Una tentativa de retorno a la vida constitucional encarnada de manera ejemplar e inolvidable por Raúl Alfonsín, que desgraciadamente debe dejar el poder, pese a todo lo que significó su gobierno en términos del logro republicano. Dos fracasos fundamentales signaron esa gestión. Una fue frente al sindicalismo y las corporaciones empresarias, la otra fue la hiperinflación, que destruyó realmente la credibilidad económica del gobierno de Raúl Alfonsín. Todo esto afecta a la democracia, todo esto fue quebrando la educación en el país. Yo mismo, como estudiante universitario, padecí lo que significó la prohibición de la enseñanza del griego y el latín en la carrera de filosofía, que es la carrera que yo he cursado, para sustituirla por una materia ostentosamente llamada pensamiento nacional. Pero abreviando, entonces, le diría que con la llegada del kirchnerismo al poder se produce una transformación muy importante de los métodos de destrucción republicana y, por lo tanto, de envenenamiento de la educación. Ya no se trata de conquistar el poder a la fuerza, se lo gana por vía electoral y se va minando desde el interior del ejercicio del poder en las instituciones
la reconciliación indispensable entre ley y poder, entre constitución y poder, para que pueda regir la República. En esa tarea de consumación del proceso destructivo, creo yo que el kirchnerismo logró para sus fines objetivos innegables. Hoy tenemos la educación universitaria y secundaria completamente inscrita en el campo de la ideología, del autoritarismo, de lo que podemos significar con una sola palabra, y es el pensamiento autocrático. Santiago, ¿cómo le va? Juanma Morales lo saluda. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Santiago, yo a veces me pregunto esto y creo que usted me puede ayudar por lo menos a pensarlo. ¿Por qué usted cree que a Argentina o a la sociedad argentina le cuesta tanto aprender de los errores, ¿no? Porque cuando uno lee historia se da cuenta que este tipo de crisis, de errores, se vienen cometiendo desde hace muchos años, y esto parece como que estamos en la rueda del hámster, ¿no? Que toda la historia se vuelve a repetir, hasta los problemas son los mismos, ni siquiera tenemos la posibilidad de tener problemas nuevos, porque tenemos los problemas viejos porque volvemos a cometer los mismos errores. Y como sociedad me da la impresión que nos cuesta aprender para elegir distinto, para elegir de qué lado del mundo queremos estar. No sabemos si queremos estar del lado de Occidente o de un progresismo de izquierda. Digo, ¿por qué usted cree que a la sociedad argentina le cuesta tanto aprender? Bueno, yo diría que lo que nosotros llamamos dificultad para aprender no abarca la totalidad de la sociedad argentina. Lo que muchos de nosotros consideramos errores son para otros aciertos que han rendido frutos notables en términos de enriquecimiento y de poder. Por lo tanto, tal vez convenga preguntarse dónde radica el rédito de aquellos que, lejos de entender que estamos ante un mecanismo estéril de repetición, estamos más bien ante un mecanismo fecundo de acumulación de poder. Esto es lo que ocurre en una Argentina donde, si usted echa una ojeada, por ejemplo, a las provincias del norte del país, usted puede advertir que la rentabilidad del feudalismo caudillesco es creciente. Donde usted puede advertir que la rentabilidad de una siembra ensanchada de pobreza tiende a generar acumulación de riqueza más y más notoria en pocas manos. Entonces, ¿por qué repetimos? Porque el poder está en manos de los que se benefician con la repetición. No somos una sociedad con una división equitativa de su poder de incidencia. Las elecciones tienden a favorecer fatalmente a quienes, prometiendo un cambio, terminan siendo reiterativos, y lo cierto es que quienes de veras aspiran a un cambio, como ha ocurrido, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri a partir del 2015 a 2019, no se supieron decidir en su momento con la radicalidad indispensable para poder arrancar de raíz, con la Constitución en la mano y la severidad de la ley, el auge del delito que hace de la repetición un recurso feudal de enriquecimiento. Está clarísimo. La última, doctor Kovadlov, y le agradecemos infinitamente este contacto. A mí me da la impresión que falta participación por parte de la ciudadanía argentina en líneas generales para estar con el aliento en la nuca de quienes nos gobiernan, porque ellos son funcionarios porque son funcionales a nosotros, ¿sí? Sin embargo, lamentablemente lo que yo observo es que todo muere en una mesa de café en torno a los comentarios, en fin, y tenemos la posibilidad de ir a los consejos deliberantes para ver qué están haciendo nuestros concejales, lo propio en la Cámara de Diputados para ver qué hacen nuestros diputados, bueno, en fin, y así sucesivamente. Digo, ¿por qué considera que el argentino solamente
solamente veremos ahora el porcentaje del padrón electoral que vota, ¿no es cierto? Pero solamente hace foco en el plano democrático al momento de emitir el sufragio y no reclamándole a la clase política, a la clase gobernante, que haga lo que deba hacer. Bueno, le diría también aquí que prefiero una mirada un poquito más matizada, ¿no? Yo no soy un hombre optimista, yo soy un hombre esperanzado. La diferencia entre el optimismo y la esperanza, entiendo yo, es que el optimista cree que las cosas van a andar bien. En eso es igual al pesimista que cree que las cosas van a andar mal. Ahora, ¿quién las va a llevar hacia el bien o el mal? Eso no es materia de análisis. Tanto en el optimista como en el pesimista hay una claudicación profunda del compromiso y de la responsabilidad interpretativa, no es más que un acto de fe. En el hombre esperanzado, en cambio, lo que uno advierte es capacidad de discernir matices que impiden tener una mirada homogénea, una mirada de un corpus cerrado en un solo color. Yo advierto matices en la sociedad argentina en relación al grado de compromiso social. Por ejemplo, yo le diría a usted que desde el que se vayan todos, que caracterizó al comienzo del siglo, a la situación actual en la que usted, tanto en el oficialismo como en la oposición, ve crecer el grado de compromiso militante de los jóvenes, como se advierte también en las mutaciones que los liderazgos universitarios evidencian, donde de pronto el kirchnerismo pierde elecciones en universidades donde parecía haberlas ganado para siempre. Entonces yo le diría que no, que hay mucha militancia juvenil, mucho compromiso creciente en las agrupaciones políticas y participación responsable en la gestación de demandas de contenido satisfactorio. Por supuesto, esto es una tendencia, esto no es un desenlace. A mí no me cabe duda de que si el radicalismo ha dejado de ser el espectro que fue hasta hace unos años para convertirse en este momento en una fuerza protagónica en el debate de la construcción del poder de Juntos por el Cambio. Si yo advierto que de pronto se produce dentro del PRO una disputa intensísima y riquísima por definir liderazgos y contenidos, y al mismo tiempo puedo advertir que irrumpe una fuerza como la de Milei, que está cargada de jóvenes, independientemente de que yo no coincida con ella, pero si yo advierto todo eso, le diría: la población, la ciudadanía argentina, ¿le ha dado la espalda a la política? Por supuesto, hay muchos que sí. Y por supuesto, hay muchos nuevos que empiezan a decirle que no a la indiferencia. Tal vez me haya quedado, qué interesante lo que plantea con respecto a la juventud. Tal vez he tenido una visión muy obtusa y me refería exclusivamente y lo tomaba como cierto y único en torno a mi cuestión en vinculación directa a lo etario, ¿no es cierto? Yo tengo 48 años y no veo que personas de 45, ya le digo, en mi rango etario participen de la forma que hoy por hoy, y es real lo que usted sostiene, llevan adelante los jóvenes. Déjeme decirle que yo tengo 80 y conozco a muchos de 45 de su edad, jóvenes todavía, que permiten decir sí y no. Sí y no. Mi sugerencia en política es esta: no elaboremos diagnósticos terminales si queremos que el debate y la riqueza de la discusión prospere. Doctor Kovadlov, como siempre, un gusto enorme, un placer haberlo escuchado. Le agradecemos infinitamente su tiempo. También para mí conversar con ustedes, claro que sí. Abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, hasta pronto.